Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Te esperamos. Bien, muchas gracias, profesor García Novo, al profesor Juan Arroyo, como responsable del doctorado también, por permitirme esta ocasión y a la Academia de Ciencias de Sevilla, que me dé ocasión de hablar de uno de los temas que más me gustan. El tema de la variación subindividual es uno de los temas que yo le tengo más cariño. No sé si será porque jamás me dieron ni una sola peseta ni euro para trabajar en él. Es decir, nunca tuve un proyecto para trabajar absolutamente en nada de lo que voy a hablar aquí. Lo intenté, pero parece que no gustó. O sea así que le tengo un particular cariño a esto. La ecología o los patrones ecológicos o las dinámicas ecológicas tienen lugar en un rango de escalas espaciales muy grande, que está ahí, que puede desde 10 elevado a 0 metros a 10 elevado a 7. Y la ecología como ciencia, desde su principio reglado en el siglo XIX, que cuando la definió Haeckel, como toda ciencia que se precie, pues se ha ido radiando, se ha ido diversificando, ha ido ocupando distintos nichos, ella misma, distintos nichos ecológicos, a lo largo de distintos ejes. Uno de los ejes a lo largo de los cuales la ecología se ha diversificado es un eje espacial, la escala espacial. Hay otros ejes, hay una ecología que se ha diferenciado a lo largo de un eje que tiene que ver con aspectos moleculares, fisiológicos, no nos interesa hoy. Hoy interesa hablar del eje espacial, cómo se ha diversificado la ecología aquí. Tenemos, empezando por la parte de arriba de la escala, en el orden más grande tenemos la macroecología. La macroecología es una subdisciplina de la ecología que con lo que tiene que ver es con las cosas gordas, con los patrones gordos a escala planetaria, patrones de diversidad, patrones de flujo de energía, etcétera, etcétera. Si vamos bajando en el siguiente escalón, que le he dado donde no era. En el siguiente escalón, una escala más pequeña, entre 10 elevado a 4, 10 elevado a 5 metros, pues tenemos la ecología del paisaje o tenemos la ecología de los ecosistemas. Aquí ya estamos trabajando a una escala un poco más cercana a la escala que uno visualmente o cotidianamente está acostumbrado. Todavía tenemos otra subdisciplina de ecología, bajando todavía más, de 10 elevado a 1 a 10 elevado a 3, pues podemos tener la ecología de comunidades o la ecología de poblaciones. En todos estos casos, la unidad básica de que la ecología, alrededor de la cual la ecología pivota, es el individuo. Y no es por casualidad que en uno de los libros de texto de ecología más famosos, seguramente el que se usa más en la actualidad, el subtítulo de ese libro sea "De los individuos a los ecosistemas". O sea, para la ecología hasta ahora, debajo del individuo no hay ecología. Pero debajo del individuo es la escala de 10 elevado a 0, que es la escala de lo que hay dentro de una planta. Esto yo lo llamo la ecología sin nombre de momento. Algún día habrá que ponerle un nombre. La ecología sin nombre es la ecología que tiene lugar a una escala espacial que está, pues, la escala de la copa de un árbol, o la copa de un arbusto, o dentro de una hierba. Pues alrededor de 10 elevado a 0, es decir, alrededor del metro, para entendernos. Esto es de lo que yo voy a hablar. De lo que yo voy a hablar es de la ecología que tiene lugar a esta ecología sin nombre que tiene lugar a esta escala de 10 elevado a 0. Lo primero que tengo que decir es que, obviamente, no se me ha ocurrido a mí, no he sido yo el primero. Es decir, la ecología, yo sostengo que la ecología, si una de los garbanzos negros en su historia es que la ecología es la especialista en la reinvención de la rueda una vez cada 4 o 5 años. Es una ciencia que le cambia el nombre a una cosa y el que le cambia el nombre se cree que lo acaba de inventar. Eso pasa año sí y año también, y especialmente en ecología. Y como yo no quiero incurrir en la reinvención de la rueda, démosle crédito al que hay que darle crédito. Y en este caso es al abuelo de ese señor que cumple años este lunes. Este es el abuelo de Darwin, este es Erasmus Darwin, que si tenéis curiosidad por esas cosas, yo las tengo, ahora está disponible, todo este material está disponible. Leer las cosas que escribía de Erasmus Darwin sobre botánica es pasar un rato absolutamente maravilloso, ¿no? Y en una de sus cosas encontré algo, un precursor de estas ideas, que un árbol es, hablando propiamente, una familia de botones, una familia de yemas, y cada yema es una planta individual. En realidad él se dio cuenta hace más de 200 años que el tema de las plantas lo que ponen en cuestión es el tema de la individualidad.
el tema de la individualidad. Volveremos a esto hacia el final de la conferencia. Solo quería decirlo que la individualidad, el concepto de individualidad está en el aire, particularmente en plantas, desde los tiempos de este hombre. Y más recientemente de la escuela de John Harper, un ecólogo que os sonará a muchos de vosotros, un ecólogo inglés muy prestigioso, que Jim White, que era irlandés, pero de la escuela de Harper, entendió perfectamente la planta con una planta construida a base de módulos genéticamente iguales, pero que él lo enfocó desde el lado de la metapoblación. Y esa vía no dio para mucho, porque en realidad yo creo que el empezar a abordar esto desde esa altura de la metapoblación frenaba las posibilidades conceptuales. Yo voy a empezar aquí desde una esquina totalmente simple. Simple, simple, simple. La obviedad más grande. Cualquier organismo que produce una multiplicidad de órganos homólogos no van a ser iguales. Ya está. No van a ser iguales. Lo mismo que no son iguales 100 tornillos producidos en una línea de producción de una metalúrgica. Porque no pueden ser iguales. Por eso la metalúrgica, he puesto el tornillo por poner un ejemplo simple, pero podría ser cosas más complicadas. Por eso la metalúrgica tiene un proceso de control de calidad. Si no tuviera el proceso de control de calidad, los tornillos no serían iguales y las roscas no entrarían bien. Pues exactamente igual, por definición, siempre que se producen copias homólogas de una estructura, no son idénticas. Este es mi punto de partida. Es un punto de partida trivial, absolutamente obvio, pero vamos a ver dónde nos lleva. Puede ser que sea una obviedad que nos conduzca a sitios poco obvios. ¿De acuerdo? Por eso yo digo que este es mi punto de partida. Me olvido del tema de la metapoblación de los módulos, me olvido del tema del colapso de la individualidad. Volveremos sobre ese colapso de la individualidad un poco más adelante. Bueno, pues dibujado el fondo, aquí viene un esquema más o menos de lo que voy a contar, el orden en el que vais, para que no os perdáis. En primer lugar, muy brevemente voy a decir, bueno, qué es lo que varía dentro de las plantas y cuánto varía. No es qué varía y cuánto varía. ¿Qué consecuencias tiene eso? Ya empezamos a hablar de ecología. ¿Qué consecuencias tiene eso en términos de patrones espaciales en una comunidad? Y lo siguiente, ¿esto tiene algún efecto? Esto simplemente es así, pero no tiene ninguna consecuencia. Vamos a ver qué efectos tiene sobre las plantas y sobre los organismos que las consumen. Siguiente paso, sobre todo en mi caso, que tengo un sesgo evolucionista muy fuerte, no puedo dejar de considerar qué implicaciones evolucionistas tiene esto. Y después entraremos en la parte más desconocida, pero a la vez más inquietante del tema, que son las conexiones genéticas y epigenéticas que tiene la variación subindividual. Para terminar con un pequeño resumen y algunas de las preguntas que quedan por responder en los próximos, no sé si 10, 20 años, no sé, no las responderé yo. ¿Qué es lo que varía? ¿Y cuánto varía? Bueno, pues lo podíamos hacer, la historia esta la podíamos hacer mucho más corta, es decir, ¿qué varía? Todo. ¿Cuánto varía? Mucho. Pero como es una cosa poco científica decirlo así, es más bien de barra de bar, pues lo voy a decir como hay que decirlo, con números. Cualquier cosa que uno mire en la copa de un árbol o en un arbusto, cualquier cosa que uno mire varía. Es decir, las hojas de una misma planta pueden variar en tamaño, pueden variar en la forma, eso lo ve cualquiera que tenga vista. Pero luego hay otras cosas más sutiles. Está el contenido en nitrógeno, está el contenido en agua, está el contenido en sustancias defensivas o compuestos secundarios. Esto es un ejemplo. Esas 20 hojas son 20 hojas verdaderas de la copa de un árbol de Prunus majale. Los perfiles de esas 20 hojas, las hay grandes, las hay chicas, las hay estrechas, las hay anchas. En cuanto se pone uno las gafas de ver la variabilidad subindividual, inmediatamente aparece. Pasa como con casi todo, ¿no? La naturaleza, que hay que llevar la gafa apropiada. Con las flores, que son el paradigma también de la fijeza o de la constancia, las flores también son muy variables dentro de una planta. Dentro de una misma planta o incluso dentro de una misma inflorescencia podemos tener flores grandes y pequeñas que producen mucho néctar, que producen poco néctar con mucho azúcar, con néctar con poco azúcar. Eso pasa. Y por cerrar estos ejemplos así rápido, si miramos frutos y semillas, exactamente igual. Dentro de una misma infrutescencia, por ejemplo, esto es una lonicera implexa, uno puede tener frutos grandes, frutos medianos, frutos chicos, y son de la misma planta. Es decir, tenemos frutos grandes, frutos chicos, frutos medianos, estos son semillas exactamente igual. La semilla es una estructura
muy variable dentro de plantas, especialmente variable, aunque es una estructura que no sé si tendré ocasión un poco más adelante, si tengo tiempo, que desde el punto de vista de la variación subindividual es un poco difícil de interpretar, porque entre la planta madre y la semilla, aunque no suele olvidar, ha pasado una generación. Realmente las plantas superiores tienen 2 generaciones, o sea, y bueno, me voy a enrollar y voy a perder el hilo. Dejémoslo ahí. Pero que cambien las cosas dentro de planta, en realidad, bueno, sí, ahora, puede ser variable. Lo que nos interesa saber no es que son variables, lo que nos interesa es cómo de variables son. Porque si son poco variables, pues entonces volvemos a los temas del tornillo, y claro, si los tornillos son muy poco variables, pues a lo mejor porque es una trivialidad, no merece la pena hablar. ¿Cómo de variables son las estructuras dentro de plantas? Una manera muy sencilla es hacer una partición de la varianza total. Uno puede recoger muchas muestras de esa estructura y clasificarlas por quién es su planta madre, y luego hacer una partición de la varianza en sus componentes entre individuos y dentro de individuos, y esa varianza, esa partición de varianza, representarla en una gráfica así. Cada puntito corresponde a un estudio diferente y son características de estructura como las flores, frutos, hojas y semillas. Esta línea azul, que está en el 50, quiere decir que de aquí para arriba la varianza dentro de plantas es más grande que la varianza entre plantas, es decir, que la varianza dentro de individuos supera a la varianza entre las medias individuales, o dicho todavía de otra manera, la mayor parte de la varianza fenotípica que hay en una población está presente dentro de un individuo. Esa es la cosa, así de cruda. Con la única excepción de las flores, que si os fijáis hay bastante por debajo del 50, lo cual no quita para que hay mucha componente de varianza. La idea de esto es decir, tenemos variación y mucha. Bueno, merece la pena seguir por este camino. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. La primera consecuencia es que en cuanto uno tiene variación en un rasgo, el que sea, nitrógeno, contenido de nitrógeno por gramo o contenido de agua, es que se generan gradientes espaciales a pequeña escala, se generan gradientes. Uno clásico que conocen los ecofisiólogos desde hace muchísimos años es el gradiente en contenido en agua o en contenido en nitrógeno que hay en la copa de un árbol. Eso se sabe desde los tiempos de Maricastaña. Y un gradiente en la verticalidad del árbol. Este es un ejemplo con el contenido en agua de las hojas de Prunus majale, un arbolito rosáceo de la Sierra de Cazorla, y cada línea conecta hojas de arriba con hojas de abajo del mismo árbol. Hay tendencia en el contenido hídrico de las hojas regulares y eso crea unos gradientes verticales. Es decir, que lo que hace es que altera la distribución del rasgo que sea, puede ser nitrógeno, puede ser agua, puede ser lo que sea, y lo altera de acuerdo con un patrón preestablecido, con un patrón predecible. Estos patrones no tienen por qué ser a nivel de planta completa, estos patrones a veces se producen a nivel de ejes longitudinales dentro de la planta. Esto es una rama de un eléboro, y nosotros medimos el tamaño y la concentración de los estomas en hojas de distinta posición. Pues lo que encontramos es que hay un gradiente desde la parte baja hasta el extremo en la densidad de estomas y el tamaño de los estomas. A lo largo de ejes longitudinales, de ejes de crecimiento, de ejes primarios de las plantas, se producen también gradientes, que esos gradientes longitudinales son responsables de esa variación. En inflorescencia es un clásico también, se sabe desde hace mucho tiempo, la gente que hace biología floral o biología de la polinización sabe muy bien que cuando tiene inflorescencias lineares, como este es el caso de un gladiolo, pero todos seguro que os vienen a la cabeza ejemplos de inflorescencias lineares, si uno se entretiene en medir el volumen del néctar o la concentración del néctar o el tipo de azúcares que forman parte del néctar, en flores en distinta posición, basales o terminales, uno normalmente encuentra gradientes de este tipo. Es decir, en este caso del gladiolo, tenemos que la concentración de azúcar del néctar es mucho más alta en las flores basales que en las flores terminales. Es decir, que tenemos gradientes, le voy a pegar una patada al castellano, gradientes composicionales que tienen que ver con esos ejes lineares.
Independientemente de cómo sean los gradientes, es decir, incluso independientemente de que haya gradiente, o si los gradientes sean a nivel de planta completa, o el gradiente tiene que ver a lo largo de un eje, la primera consecuencia que tiene la variación subindividual en términos que le puedan interesar a un ecólogo es que cambian la granularidad del ambiente. Si toda la varianza que uno tiene en una población de plantas para un rasgo concreto se produce entre individuos, es decir, la componente de varianza dentro del individuo es cero y toda la varianza se produce entre individuos y representamos en un plano con distintos colores los valores del rasgo que nos está interesando, lo que obtenemos es una granularidad vasta, grosera. Lo vaya a entender, bueno, lo de abajo es un variograma que, para los que lo entiendan, variograma es simplemente una representación de la varianza entre dos puntos en relación a la distancia entre esos dos puntos. Esta es la forma del variograma y esto lo que me dice es que hay una zona de correlación bastante amplia. Si lo comparo ahora con esto, esta es la situación más real, más parecida a lo que veíamos en la figura de antes, donde la mayor parte de la varianza se produce dentro de plantas. Entonces, en este esquema, la mayor parte de la varianza está dentro de individuos. Y cuando la mayor parte de la varianza está dentro de individuos y representamos en un plano los valores de ese carácter que estamos considerando, insisto, puede ser el que sea, puede ser contenido en agua, o puede ser, lo que tenemos es una granularidad muy acentuada. El cambio del tamaño de grano, esto es un concepto de ecología muy venerable, muy antiguo, no en relación a esto, pero cualquier libro de texto de ecología de hace 50 años ya hablaba de la granularidad y del tamaño de la granularidad fina y gruesa. Tiene mucha importancia en muchos puntos de vista evolutivos. Nosotros lo vamos a ver para un caso concreto que es cómo eso impacta sobre el comportamiento de los animales, pero tiene otro significado. Por tanto, esto es, digamos, lo primero de lo primero, que cuando una cosa cambia dentro de plantas, lo primero de lo primero es que altera la granularidad del ambiente. Pero esto tiene un poco de truco, en el sentido de que ese cambio de granularidad no es homogéneo. Y no es homogéneo porque la varianza total intraplanta que hay en una población no se reparte por igual entre todos los individuos. O dicho de otra manera, distintos individuos contribuyen de distinta manera a la varianza subindividual. O dicho de otra manera, eso lo que genera es heterogeneidad local en los niveles de heterogeneidad. Algo así, esto, como decía antes, que yo huyo todo lo que puedo de la reinvención de la rueda, yo descubrí, además realmente nadie lo había citado, era una nota en Nature de hace 50 años que solo había tenido 4 citas. Y Roy, que era un estudiante hindú de Haldane, cuando los que conozcan la historia de Haldane se marchó a la India, en fin, es una historia muy edificante desde mi punto de vista, aunque no acabó muy bien. Y él escribieron que las plantas individuales no solamente tienen una media característica, también tienen una desviación estándar característica. A mí esto me pareció, cuando lo encontré, genial, absolutamente genial, porque resume precisamente eso que acabo de decir, que la heterogeneidad espacial, el grado de heterogeneidad espacial está ligado al individuo. Yo lo llamé, en un libro lo llamé a esto conjetura, porque en aquel momento era simplemente una conjetura. Desde entonces para acá ya ha dejado de ser conjetura, está verificada y ya entonces he pasado a llamarlo principio. Esto es clave. A partir de aquí, el asunto ese trivial de la varianza dentro de plantas empieza a ponerse interesante, por lo que veréis rápidamente. Porque eso significa, para empezar, que no todos los individuos en una población son igualmente variables. Un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos muy simples. En una población uno puede calcular la variabilidad de un rasgo dentro del individuo. Por ejemplo, esta es la variabilidad en peso de semilla dentro de una planta de Narcissus longispatus. Y eso hacerlo para muchos individuos. Y entonces hago una distribución de frecuencia del coeficiente de variación intraplanta. El coeficiente de variación tiene sus pegas, pero para lo que queremos, vale. Más adelante veremos una cosa bien hecha. Esto es un poco quick and dirty. Pero lo interesante de aquí es que en esa misma población tenemos individuos que prácticamente tienen todas sus semillas iguales con unos coeficientes de variación bajísimos, individuos que tienen sus semillas muy variables. Es decir, tenemos dentro de una población un rango de variabilidades
distintos individuos son distintamente variables. Otro ejemplo más al respecto del heléboro. De todas las medidas que tomamos de las hojas, tomamos el índice estomatal, la densidad de estomas, la longitud de los estomas, otro rasgo que es muy bien conocido por los ecofisiólogos, que es el área específica de hoja, que es una relación que tiene que ver con el peso frente al área, y aquí están las distribuciones de frecuencia de todos estos rasgos. Bueno, pues mire el rasgo que mire, en la planta que lo mire, si toma suficiente cantidad de medidas, acaba siempre encontrando lo mismo, que todos los individuos en una población no son iguales respecto a la variabilidad. Hay individuos que son internamente más variables que otros, y que hay toda una gama de variabilidades, desde poco variable a muy variable. Aquí es donde se encuentran el concepto de variabilidad entre individuos en el grado de variabilidad dentro de individuos. Retuerce un poco el córtex, pero en realidad lo que está diciendo es que el concepto de variabilidad es un rasgo individual tan bueno o tan malo como pueda ser promedio, que es el que llevamos utilizando pues, como mínimo desde principios del siglo XX. Pero la varianza dentro del individuo es un rasgo más que necesitamos para describir esos individuos en la población. Y estas distribuciones de frecuencia son los que me lo están diciendo, que no todos los individuos son igualmente variables. ¿Qué implicaciones tiene esto? Ya pasando al terreno de la ecología, ¿qué implicaciones tiene más ecología? Sobre plantas, las plantas mismas, y sobre los consumidores. Porque esta variabilidad tiene consecuencias para las plantas, pero también tiene para sus consumidores, como puedan ser los polinizadores, los dispersantes de semillas, los herbívoros que comen en sus hojas. La manera más simple de buscar algún tipo de conexión es tratar de relacionar un rasgo que nosotros sepamos que es importante en la dinámica de la población, como puede ser en este caso la producción de semillas, fecundidad. ¿Acaso las plantas hemos visto que no todas las plantas son igualmente variables, por tanto, ¿acaso las plantas más variables producen más semillas o menos semillas, o da igual? ¿Tienen alguna consecuencia? Esto es un diagrama de vías muy simplificado y un poco también quick and dirty, y simplemente para ilustrar que si yo tomo los 4 rasgos que son coeficientes de variación intraplanta en el índice estomatal, en la densidad de estoma, la longitud de los estomas y el área específica, y lo relaciono con la fecundidad individual, me dice que hay una relación fuerte y positiva entre la variabilidad en el índice estomatal, la variabilidad en el área específica y la fecundidad, y una relación potente inversa con la densidad estomatal. Pero lo curioso del caso, y para mí lo más interesante, es que el R cuadrado de esto es 0,13. Este resultado formulado en positivo, es decir, solamente la variación subindividual en estos rasgos de hojas que he medido, solamente eso, explican un 13% de la variación poblacional en fecundidad. Pero si lo formulo en negativo, digo, si yo no mido esa variabilidad subindividual, me estoy perdiendo de comprender, y me voy a perder siempre de comprender, un 13% de las diferencias individuales en fecundidad. Teniendo en cuenta que las diferencias individuales en fecundidad son centrales y son decisivas para la dinámica de las poblaciones, para la persistencia de las poblaciones, para todos los procesos que tienen que ver con la sucesión de las poblaciones una detrás de otra, pues si me estoy perdiendo un 13%, a lo mejor resulta que ese 13% es mucho. Por tanto, considerar la variación subindividual, además, como veremos después, además del valor medio, es fundamental para entender este tipo de diferencia. Una cosa curiosa es que esa gráfica de antes era entre individuos. Es decir, individuos que son más variables, tienen más fecundidad, más variables en un rasgo, tienen más fecundidad, individuos menos variables. Pero, ¿qué pasa si en vez de individuos consideramos poblaciones? Porque no todas las poblaciones tienen el mismo nivel de variabilidad. Esto es para el heléboro, estos son 9 poblaciones en la Sierra de Cazorla, relativamente cerca unas de otras, y para cada población yo puedo calcular el nivel de variabilidad subindividual medio y relacionarlo con la fecundidad media. Aunque
el ajustar la cuadrática, pues se podía haber ajustado en vez de cuadrática, ajustarle una de primer grado, hubiera dado exactamente lo mismo. Lo interesante aquí no es si esto es cuadrático o no es cuadrático, lo interesante es que hay una relación clarísima entre nivel de variabilidad subindividual, en este caso es el área específica de las hojas, y la fecundidad. Es decir, aquellas poblaciones que están compuestas de individuos muy poco variables son poblaciones poco fecundas, y aquellas poblaciones que están compuestas de individuos muy variables, pues estamos aquí, son poblaciones más fecundas. Esto ya tiene más significado incluso, porque eso lo que me está diciendo es que en el caso de que esos rasgos fueran adaptativos, me puede decir, o me puede sugerir al menos la hipótesis, de que eso sea adaptativo. Llegar a contestar esa pregunta nos llevaría muy lejos y seguramente no la podríamos contestar solamente con estas herramientas, pero al menos esto abre la puerta a plantearse la pregunta: ¿por qué los niveles de variabilidad subindividual son distintos en distintos sitios? La siguiente consecuencia que tiene yo creo que a mí me parece la principal consecuencia que tiene para las plantas el producir copias que no son absolutamente idénticas y que tienen una distribución de frecuencia amplia, la principal consecuencia es que eso les permite abrir el abanico de condiciones ambientales que pueden explotar. Y cuando digo condiciones ambientales son bióticas y abióticas. He representado aquí dos situaciones contrastadas. Esto sería, imaginar, esto es el eje, un recurso cualquiera. Puede ser luz, puede ser tamaño de polinizador, puede ser humedad en el suelo, cualquier gradiente ecológicamente interesante. Imaginaros tres individuos, el individuo A, B y C, que tienen exactamente las mismas medias, aunque hay un efecto óptico que parecería que son distintas, no, las medias están exactamente en el mismo punto del gradiente, pero que difieren en la anchura de la distribución del carácter que a nosotros nos interesa. Puede ser nitrógeno en la hoja, o puede ser, que tiene mucho que ver con fotosíntesis, con el aprovechamiento de la luz y toda esa historia, o puede ser, como veremos ahora, tamaño de semilla, no sé, que puede tener que ver con el microhábitat donde esa semilla se va a caer, ¿no? En la situación de la izquierda, prácticamente casi toda la varianza es entre individuos, y dentro de individuos hay muy poca variabilidad, son todos iguales. Mientras que la situación de la derecha es una situación donde la mayor parte de la varianza está dentro de la planta. Pues yo creo que una de las primeras consecuencias es que esta situación permite a la planta explotar un rango más amplio de condiciones ambientales bióticas y abióticas, como por ejemplo vamos a ver aquí en este ejemplito, que es muy sencillo de entender. Esta Filarea latifolia es un árbol con el que hemos trabajado en Cazorla mucho tiempo, es una oleácea y produce frutos más o menos cuando le da la gana, cada 7 años, cada 8 años, así cuando le parece. Y los frutos son muy variables dentro de la planta, incluso dentro de la propia infrutescencia. Dentro de una infrutescencia tiene frutos gordotes, medianos y chiquitillos, dentro de la misma. Hay tres dispersantes principales, son el petirrojo, la curruca capirotada y el mirlo. Esos son los tres dispersantes principales de esta planta. Bueno, pues este come las semillas más pequeñas, este come las semillas un poquito más grandes y este come las semillas un poquito más grandes. Con esto lo que quiero decir es que produciendo un rango de semillas más amplio, un rango de fruto, pero el tamaño del fruto está muy correlacionado con el tamaño de la semilla. Pero si cada individuo produce una gama un poquito más amplia de tamaños de fruto, va a tener más posibilidades de explotar un gradiente más amplio de dispersantes. Las consecuencias de eso se le ocurren a cualquiera. Por un lado, puedes tener oportunidades para que cuando falle uno, el otro lo cubra, pero también puede ser que teniendo una gama más amplia de pájaros que dispersan semillas que tienen preferencias de hábitat diferentes y ocupan distintos sitios, las semillas van a teniendo una sombra de semillas mucho más variable llegando a más sitios. Se nos pueden ocurrir un montón de especulaciones más. Lo interesante es que cuando tú produces cosas diferentes que le pueden venir bien a distintos ambientes o le pueden venir bien a distintos organismos, pues lo que estás es ganando oportunidades, estás apostando a distintos caballos. Esto es lo que se refiere a la planta, pero ¿qué pasa con los bichos? Vamos a ponernos ahora del lado del consumidor.
El consumidor lo hay de muchos tipos, el consumidor que llega allí hace esto, y luego veremos que hay consumidores que llegan a hacer otras cosas. Pero independientemente de quién sea el consumidor, la variación subindividual lo que le ofrece al consumidor es una oportunidad para discriminar, ya que todo no es igual, quiere decir que habrá algunas cosas un poquito mejores y unas cosas un poquito peores. Y todas encima se las encuentran a una escala muy pequeña. Y no es nada raro que hayamos visto cosas así, donde esto son hojas de avellano, donde uno puede tener 4 hojas que en principio para un herbívoro, uno dice, la misma opción ha tenido para llegar aquí, que aquí, que aquí. Sin embargo, parece que le ha dado, sobre todo la está dando caña a esta de aquí. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser simplemente porque la granularidad del nitrógeno es diferente, o el agua, yo qué sé. Pero esto lo que ilustra es que cuando tú generas varianza a escalas de espacio muy pequeñas, lo que le da es oportunidad al consumidor a explotar esa escala de varianza muy pequeña, esa granularidad chica que hablaba yo al principio. Esto ya es una cosa un poco más entendible. Un zorzal llega a una planta de Crataegus, y en la planta de Crataegus hay, no sé, 1.000, 5.000, 25.000 frutos, que obviamente no son todos iguales. Y ¿selecciona o no selecciona el zorzal? Tiene oportunidad, porque no son iguales. ¿Prefiere unos a otros? ¿Qué hace? Pues en el caso del zorzal y el Crataegus es muy fácil de verificar, porque tienen una costumbre que cuando tocan el fruto con el pico y si por lo que sea no les gusta, lo tiran. Y si uno se va al suelo y se pone a 4 patas a buscar frutos tirados, se queda con la señal del pico. Entonces uno puede recoger aquellos frutos que tienen señal de pico, medirlo y comparar con la distribución de frecuencia de los frutos disponibles que están en el árbol, y comparar los frutos rechazados con los frutos consumidos. Es muy sencillo, a principio de temporada, luego al final ya las cosas se complican, pero en este gráfico lo que está representado es el diámetro medio de los frutos rechazados, es decir, aquellos que yo me encuentro que tienen la señal de pico, los que ha tirado el zorzal, frente al diámetro medio de lo disponible. En el eje X está lo disponible, en el eje Y está lo rechazado. Esta línea Y igual a X la represento aquí porque si los puntos estuvieran alrededor de esa línea, no hay selección. Elige más o menos lo mismo. Cada punto es un árbol. Prácticamente sin excepción, en todos los árboles, los frutos que los zorzales han tocado y han rechazado son mayores que los frutos que finalmente estaban disponibles. Es decir, que existe la oportunidad para que el animal seleccione dentro de esa varianza, y además de existir la posibilidad, lo hacen. Pero eso tiene un problema, porque no hay cena gratuita en la naturaleza, siempre hay un precio que pagar. Si no hubiera nada que elegir, si todo fuera igual, no hay tiempo que perder. Tú llegas allí, te comes lo que hay y sales pitando. Pero cuando hay que elegir, el que no eligiera estaría en una condición de inferioridad respecto al que eligiera. Por tanto, hay una presión de selección para hacerte elegidor, para hacerte selectivo. Y todos lo hacen. Y eso significa que elegir lleva tiempo. Es decir, tú llegas al árbol de Crataegus o llegas a la planta con flores y para decidir qué comes y no comes, inviertes tiempo. No lo puedes decidir así como así. Todo el mundo que haya mirado polinizadores llegar a una planta con flores sabe que cuando un bicho llega a un grupo de flores no se tira como loco a las primeras flores, sino que da vueltas, mira, selecciona, elige una, se va, fuera. Los hay más selectivos, los hay menos selectivos, pero todos lo hacen. Esta es una Anthophoras estivalis, y eso es Antilis vulneraria. Antilis vulneraria, ese colorido que tiene de flores rosas y flores blancas, que es un mensaje que le está diciendo a la abeja que en unas hay néctar y en otras no hay néctar. Pensaríais que donde está el néctar es el rosa, no, el néctar está en las blancas. Y ella tiene que elegir, y elige. Y es muy frecuente verla, es el principal polinizador de Antilis vulneraria, esta Anthophoras. Elige y pierde tiempo. Y el tiempo es oro en ese tipo de animales, porque tienen que maximizar eso. Eso tiene un coste. Y elegir es una ventaja, pero invertir tiempo en elegir bien tiene un precio. De ahí viene una cosa que se llama comportamientos adversos al riesgo. Es decir, que los animales no solo consideran el valor medio que tiene un recurso, sino también consideran la variabilidad. Y si hay mucha variabilidad, lo rechazan. Y no les gusta un exceso de variabilidad, porque un exceso de variabilidad significa una inversión en tiempo y en energía muy grande,
para hacer la selección y lo rechazan. Dos ejemplos de que esto es así. Esta es una flor de Viola casorlensis, que es una planta con la que yo trabajé y pasé mucho calor hace muchos años. Y es polinizada por una sola especie de polilla diurna, la mariposa colibrí, que vuela de día, tiene una trompa muy larga, que se acomoda muy bien a este espolón tan largo y tan fino. En la población no solo hay diferencia entre individuos en la media del espolón, sino también en la variabilidad del espolón. Hay plantas que tienen espolones muy variables y plantas que tienen espolones muy iguales. De acuerdo con la hipótesis de la aversión al riesgo, en aquellas plantas que tengan mucha variabilidad en la longitud del espolón y que realmente les plantea problemas de decisión a los polinizadores, esas plantas con mucha variabilidad deberían estar penalizadas, y es lo que pasa. Este es el coeficiente de variación de la longitud del espolón, y esto es el cuajado, el porcentaje de flores que finalmente están produciendo frutos. A medida que la variabilidad en la longitud del espolón aumenta, realmente a la planta le va cada vez peor, es decir, tiene peor servicio de polinizador y cuaja menos fruto. Ser demasiado variable es malo, a través del coste que impone a los consumidores. Y un segundo ejemplo de una situación simétrica es un escarabajo, esto es un Amblicerus, es un brúquido, en un árbol tropical, Guazuma ulmifolia, que selecciona las plantas en función de la variabilidad. Cuando tiene, igualmente, mucha variabilidad en el tamaño de planta, cada puntito es un árbol. Cuando tienes mucha variabilidad, tienes muy poco ataque por ese brúquido. Cuando tienes poca variabilidad, tienes mucho ataque por ese brúquido. Fijaros que el patrón es el mismo, pero la consecuencia ecológica es diferente. Es decir, mucha variabilidad en una relación de mutualismo es perjudicial para la relación de mutualismo. Mucha variabilidad en una relación de antagonismo es favorecedora para la planta. Por tanto, hay un trade-off claro entre las presiones de los mutualistas para hacer que los órganos homólogos sobre los cuales se alimentan sean cada vez más parecidos y una presión de selección opuesta de los antagonistas por hacer que esos órganos homólogos de los cuales ellos se alimentan sean cada vez más divergentes. Y en esa está la cosa, en este tipo de situaciones. El mensaje, olvidándonos de los detalles, el mensaje que hay que tener en cuenta aquí es que la variabilidad, desde el momento que la variabilidad difiere entre individuos, no todos los individuos son igual de variables, y tiene consecuencias en términos de la interacción bien con el ambiente, bien con otros animales, para su fitness, para su fecundidad, esas diferencias en variabilidad realmente es lo que se llama en biología evolutiva, representan una oportunidad de selección. Es decir, cuando tú tienes varianza en un rasgo que está relacionado con la fitness, tú lo que tienes son oportunidades para que exista selección. Es esto, las implicaciones evolutivas. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Existen unos modelos que se llaman modelos de selección fenotípica de hace muchísimos años, son los modelos de Lande-Arnold, que están basados en regresión múltiple, en la cual tú tienes un rasgo que es un surrogado, un rasgo que está correlacionado con la fitness, y lo modeliza en relación a un sumatorio en el cual tú tienes caracteres fenotípicos y a partir de aquí ajusta unos parámetros estandarizados que te están diciendo el nivel de selección que hay sobre este rasgo. Cuando tú ajustas esas regresiones múltiples, puedes llegar a saber si, una vez que controlas por la colinearidad, porque esos rasgos están relacionados entre ellos, una vez que controlas por la colinearidad, acabas sabiendo sobre qué rasgos se está viendo selección. Otra cosa será que haya respuesta a la selección, ahora iremos a eso. Pero, ¿y dónde no la hay? Pues nada, yo lo que se me ocurrió era una cosa muy tonta, que es expandir este modelo simple de Lande-Arnold. Entonces, si el modelo de Lande-Arnold estaba exclusivamente basado en medias, yo lo expando y le incluyo una serie de términos que lo que hago es que incluyo las varianzas, simplemente. Nada más. Si tengo, imaginad un caso muy sencillo, la violeta y la longitud del espolón. En el modelo clásico, yo tendría aquí producción de semillas por la violeta, y aquí tendría promedio del espolón, y aquí me saldría una beta, que sería el coeficiente estandarizado de regresión, que sería un coeficiente de selección. Y aquí tendría, igualmente, la producción de semillas por la violeta,
la media de la longitud del espolón y la varianza, dado que es a nivel individual. ¿Qué ventaja tiene esto? Tiene muchas ventajas. Por un lado, estoy controlando la correlación que hay entre medias y varianza. Eso es una de las cosas más odiosas que hay en este tipo de situaciones, que es muy difícil diseccionar qué es de la media y qué es de la varianza. Por eso cuando decía antes que el coeficiente de variación es un poco quick and dirty, es por eso, porque nunca sabes cuánto es de la media y cuánto es de la varianza. Aquí sí, aquí lo estás controlando todo, porque aquí lo estás controlando estadísticamente. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona, para una serie de sistemas yo hice esos análisis, es muy difícil porque no hay datos para eso, sinceramente. Y los datos que hay son datos míos o datos de algunos amigos que me lo dieron y yo pude construir algo así, que yo represento el coeficiente de selección sobre la media, aquí, la beta que veíamos antes, la beta prima, que veíamos antes la selección de la media, y aquí la selección sobre la varianza. Y aquí sería que no hay selección sobre ninguna, aquí sería que tenemos selección direccional positiva sobre la varianza y direccional negativa sobre la media. Direccional positiva sobre la media y negativa sobre la varianza. Sin entrar en los detalles, este gráfico, a mí lo que me dice es que podemos estar perdiéndonos la mitad de la película si solo estamos concentrándonos en la selección en la media, así de claro. Porque incluso cuando se comparan los modelos del clásico con los modelos expandidos, lo que uno encuentra es que una vez que uno controla estadísticamente por la varianza, la significación del efecto sobre la media desaparece. Por tanto, al final podría resultar que lo que de verdad está actuando en la naturaleza sea más la selección sobre la varianza que la selección sobre la media. Pero esto es absolutamente prematuro decir eso, porque hay muy poquitos datos que permitan hacer eso. Tenemos oportunidad de selección, tenemos selección. ¿Qué pasa? Va a haber respuesta a la selección, porque todo eso, la evolución necesita que haya varianza, es decir, que haya oportunidad de selección, que haya selección, pero también que los rasgos sean heredables y que eso es lo único que permite que haya respuesta a la selección o un cambio adaptativo. ¿Puede haber un cambio adaptativo en la variabilidad subindividual? La variabilidad subindividual que observamos en la naturaleza en alguna medida ha sido moldeada por selección natural. Pues vamos a ver, a partir de aquí es un poco terra ignota. Algo sabemos, pero plantea más preguntas que las que en realidad podamos contestar. Lo primero que se puede hacer es, que uno puede encontrar, es si realmente tenemos marcadores genéticos que seamos capaces de asociar con niveles de variabilidad subindividual. Cuando digo asociar, porque encontrar en un esquema de scan genómico lo único que podemos encontrar son correlaciones, pero evidentemente esas correlaciones no tienen por qué ser causales, pero algo es algo, al menos el principio. Esto lo hicimos con el Évoro. Acordáis que presenté muchas distribuciones de frecuencia de muchas características de las hojas aquí. Bueno, pues encontramos toda una serie de marcadores anónimos, genómicos, de AFLP, que estaban significativamente relacionados con la variación individual. Es decir, si esto es la variación subindividual en el índice estomatal, y esta es la presencia o ausencia del marcador, esto es una logística, lógicamente, y tenemos que la presencia de este marcador suele estar asociada con bajos niveles de variabilidad subindividual y la ausencia del marcador con altos niveles de variabilidad. Esto lo encontramos para toda una serie de marcadores que se repetían en distintos caracteres y para distintos caracteres foliares. Lo que dice, en este caso concreto del Évoro, es que esa variabilidad en niveles de variabilidad está relacionada con características genéticas. En principio, podía tener una respuesta a la selección, esa selección que hemos visto que sucede. Lo de la parte de genética, bueno, yo estoy casi seguro que si se sigue indagando se va a seguir encontrando, no me sorprendería más. Por eso me pasé un poco más a esto, a ver, ¿la epigenética tiene algo que ver en esto? ¿Tiene alguna relación? Porque pongo aquí un poco un resumen para... ¿A qué le voy a llamar epigenética? Epigenética es simplemente algo que son cambios en el fenotipo o en la expresión de los genes que son independientes de la secuencia del ADN. Es decir, con la misma secuencia del ADN podemos tener situaciones en las cuales se producen
cambios estructurales en ese ADN, por ejemplo, o cambios fenotípicos por metilación de una citosina o por un cambio en una histona, etcétera, etcétera, y eso es heredable, pero no cambia la secuencia del ADN. Y lo fundamental de estos fenómenos epigenéticos es que cualquier genotipo puede tener fenotipo alternativo, y ahí es donde a uno se le ocurre que la variación subindividual podría tener que ver con cambios epigenéticos, porque si la secuencia de ADN de todo un individuo es la misma, y uno encuentra cosas muy variables dentro de la planta, ¿por qué no va a ser variación epigenética? Esa era la hipótesis de partida que nosotros teníamos, y bueno, lo poco que hemos hecho hasta ahora de esto parece confirmarlo. Como la mayoría sabéis, los acebos producen hojas con pincho y sin pincho. Cuando son comidas por los herbívoros, producen muchas hojas con pincho, y cuando no son comidas por los herbívoros, no tienen hojas con pincho, ¿no? Son pinchosas y no pinchosas. Dentro de una misma rama, uno puede encontrarse hojas sin pincho y con pincho una al lado de la otra, y eso es muy frecuente. Cuando ha cambiado el régimen de herbivoría, pues inmediatamente la planta deja de producir, o bien, si es para más herbívoro, produce con pincho, si es para menos herbívoro, deja de producir con pincho y las tiene pincho. Lo que hicimos fue genotipar pares de hojas del mismo individuo y ver si determinados marcadores epigenéticos cambiaban o no cambiaban. Es decir, y aquí está el resultado. Hay una serie de marcadores epigenéticos cuya probabilidad de metilación, en contexto CCGG, por dejar la cosa clara, en estos contextos donde se produce la metilación más frecuentemente en plantas, pues esos marcadores son más frecuentemente metilados en las hojas sin pincho. Traduciendo, un árbol de acebo es un mosaico epigenético, y ese mosaico epigenético tiene que ver con la distribución de las hojas con pincho y sin pincho. Las hojas que tienen pincho tienen un perfil epigenético que es diferente a las hojas sin pincho. Esto no solo lo encontramos en acebo, más recientemente hemos estado trabajando en lavándula latifolia, la lavanda, profundizando un poco más en el concepto de los mosaicos epigenéticos, del mosaicismo epigenético a pesar de la homogeneidad genética. Este es un trocito idealizado de una planta de lavándula que está construida a base de módulos. Cada módulo son un puñadito de hojas con una inflorescencia aquí, con lo cual es relativamente fácil hacer un muestreo cogiendo trozos que se supone que son homogéneos y midiendo, por ejemplo, como en este caso, qué porcentaje de todas las citosinas genómicas están metiladas. Es una medida grosera, pero es una medida que nos da una primera aproximación de cómo es la situación epigenética. Si encontramos que distintos módulos dentro de la misma planta de lavándula tienen distintos niveles de metilación, vamos por el buen camino. Aquí estos son datos de 15 matorrales de lavándula, y en cada matorral muestreamos 5 módulos y medimos, por métodos químicos de HPLC, medimos el porcentaje de citosinas genómicas que estaban metiladas. La primera conclusión es que las plantas de lavándula son mosaicos epigenéticos. Es decir, distintos módulos de la planta tienen una cantidad de metilación genómica diferente. Todas, unas en mayor grado y otras en menor grado. Pero lo más interesante es otra cosa. Lo más interesante es que si uno relaciona el peso medio de las semillas producidas por esta inflorescencia con el nivel de metilación de este módulo, y este con este, y este con este, lo que encontramos es que el mosaicismo epigenético que tiene la planta, es decir, la variación espacial que tiene la planta en niveles de metilación total, está relacionada muy significativamente con el peso de semillas que produce ese módulo. Es decir, y además de una manera no lineal. Aquellos módulos que tienen poca metilación dan semillas pequeñas, aquellos módulos que tienen mucha metilación también dan semillas pequeñas, y solo los módulos que están en situaciones intermedias producen semillas grandes. Esto me quiere decir que una buena parte de la varianza intraplanta en lavándula en peso de semilla, en realidad me la explica la varianza intraplanta en el nivel de metilación genómico total. Es lo que me estás diciendo. De todas maneras, yo creo, y es mi impresión ahora, es que aunque los mosaicos epigenéticos yo creo que juegan un papel fundamental en la determinación de la variación subindividual, el asunto es bastante más complicado. O sea, va por ahí, pero lo más complicado creo que a mí de momento se me escapa, y eso va a ser lo último que voy a contar, porque
realmente no sabemos muy bien cómo está funcionando eso. En el Éboro encontramos que medimos la transmisibilidad de los marcadores epigenéticos desde la planta madre a los granos de polen, es decir, una vez al gametofito, una vez pasado la meiosis, que es donde de verdad se resetean los marcadores epigenéticos en la meiosis, y cómo se reseteaba mucho o poco. Y encontramos un resultado sorprendente. En el eje, cada símbolo es una planta del Éboro. En el eje horizontal es la proporción del OCI de marcadores epigenéticos que se transmiten fielmente desde la planta madre al polen, es decir, que superan la barrera de la meiosis, esa barrera reseteante y restauradora de la meiosis. Y en el eje vertical, la varianza en el peso de semilla. Y eso es lo que sale, pero es difícil de explicar. Es decir, mientras más fiel sea la transmisión epigenética de madre a polen, más fiel es también el peso de la semilla. Ya tenemos semillas con una varianza mucho más pequeña. En situaciones de baja fidelidad de la transmisión epigenética, lo que tenemos es una gran variabilidad en el peso de la semilla. Especular se puede especular muchísimo, porque además cuesta poco, pero de momento evidencia dura para explicar esto no la tengo. Pero sí tengo una cosa, me sirve pues para pensar experimentos que podemos actuar sobre esto. Ya lo estamos haciendo, que es generar artificial y experimentalmente generar mosaicos epigenéticos artificiales mediante el uso de inhibidores de metilación y propiciar uno mismo ese tipo de situaciones a mano, que, como decía aquel, dice, sin experimento no hay demostración. Así que para terminar, un pequeño resumen de cómo yo veo esto ahora mismo, ¿no? De la variación subindividual. Por un lado, en realidad lo que tenemos que es ponerle número a esas flechas. Sabemos que las características genéticas individuales afectan de manera directa a la variabilidad subindividual, eso está bastante bien demostrado, no solo por lo que hemos hecho nosotros, sino por experimentos de genética cuantitativa de hace mucho tiempo. Esto está muy bien establecido, no es ninguna novedad. Esta vía y esta vía es lo que estamos trabajando nosotros, es cuánto de las características genéticas individuales están condicionando la transmisión epigenética y cuánto están condicionando los mosaicos. Yo estoy convencido que esto está detrás de esto, pero que yo esté convencido no quiere decir absolutamente nada. Hay que ponerle número a esto, y la única manera de ponerle número a esto es experimentando, no hay otra, porque todo lo demás es especular. Eso es lo que se refería al dominio de las causas, pero del dominio de las consecuencias, que es donde entrarían las tareas para los ecólogos, pues ya sabemos que la variabilidad subindividual afecta a las interacciones con animales, afecta a las interacciones con el ambiente físico, que a su vez afecta a la fecundidad, y esto a esto. Aquí es donde está el reto ahora mismo. Esto lo sabemos, más o menos, pero esto no lo sabemos. ¿Cómo de importante es la variación subindividual como un elemento conductor o que dirija la dinámica poblacional? Imaginaros por un momento, que semillas producidas en distintas partes de una planta de lavándula, con características epigenéticas diferentes, produzcan progenies que a su vez tengan características epigenéticas diferentes. Es decir, que la individualidad genética se haya disuelto en una multiindividualidad epigenética y que haya producido un salto y haya creado una variación que no tenía. Esto es puramente especulativo, pero absolutamente plausible. Esto es lo que para mí es el reto actualmente. O sea, ¿qué consecuencia tiene esa cosa tan obvia de decir, no todas las semillas de la misma planta son iguales? Vale, ¿y qué? ¿No? Pues, hasta que no se llegue aquí, ese ¿y qué? Se va a quedar en el aire, ¿no? Y ya más en general, lo que yo creo, esto es una especie de broma que encontré leyendo a Galton, un hombre muy vituperado en los tiempos actuales de político correctismo, pero un señor muy inteligente, y él reivindicaba la varianza
porque decía que la varianza es lo que le hace dar un poco de alegría a las situaciones y no como a ese paisano de su pueblo, de un pueblo suyo inglés que había vuelto de Suiza y que decía que se solucionaba, que la varianza eso echaba para abajo al fondo de los lagos, las montañas, y eso se quedaba todo estupendamente y nos cargábamos la varianza, ¿no? Y yo creo que estamos, no sé muy bien por qué, estamos ciegos a las varianzas. Y esto seguramente no solo se refiere a la biología, me temo que se refiere a muchos más aspectos de la vida cotidiana. Y esa concentración en la media, que a principios del siglo XX se podía entender cuando Carl Pearson, no sé si contrataba, porque aquellas mujeres eran muy ricas, reclutaba a señoras de la alta sociedad inglesa para ponerlas a hacer cálculos de varianza, porque no tenían calculadora, no tenían nada. Entonces se iban a tomar el té y tenía 8 o 10 señoras allí echando números, porque la varianza, calcular la varianza a mano, los que lo hemos hecho sabemos perfectamente que es un verdadero tostón, por no decir algo peor. Yo no sé si esa herencia, ese atavismo de la antivarianza que tenemos por cuestiones prácticas, o si hay algo más profundo, algo más de la tipología y de los tipos platónicos y ese tipo de cosas que nos está taladando ahí, pero yo sí que os estimularía o diría que mirar la varianza nos abre los ojos para comprender mucho de lo que tenemos por delante. Es decir, que si nos perdemos la varianza nos estamos perdiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues esto es varianza, y esto es varianza subindividual, en este caso estos son hojas de acebuche y frutos de acebuche, y cualquiera que mire un acebuche, espero que los que no se os haya ocurrido a partir de ahora cuando miréis un acebuche lo miréis un poco así con estos ojos, ¿no? De que no todas las acebuchinas son iguales y no todas las hojas de acebuche son iguales. Y nada más, muchas gracias.